Hello, students. Good morning, and welcome again to another Saturday English class. So today we are going to begin this class um, with a little exercise. We're going to be working with questions in past progressive. I want you guys to practice a little bit. I want to see you how well you guys do making questions in past progressive. You can use auxiliaries, making questions yes or no questions. You can use question words, it depends on the topic we talk about. Okay? So, let me see. Okay, let me see. Okay. Okie dokie. Give me 1 second. Okay, so this was your homework for this week. This was your homework. So here, we have sentences made in simple past and past progressive. So this is what I want you to do. I want you to read the information, the sentences, and from that information, I want you to make a question. You can either make a question using question words like when, what, how, who, where, things like that. Or either you can make up questions using auxiliaries, was, were, things like that. Okay. So this is, let's practice this. Why I want you to do this? If we only work with the past progressive for only a few classes for last Saturday. That was the only day we really practiced the past progressive. So you guys didn't practice too much making questions. So that's why I want you to make questions. Questions are very important in a conversation, extremely important. So I'm gonna be the first one. Of course, I'm gonna be the first one to make the question. So this is what I want you to do. Listen, I'm gonna read, you know, these sentences, number one, and from this information, I'm gonna make a question, but in past progressive. Okay? So let me read this and I want you to do this. Let me do it. Yesterday, I watched the NASCAR competition. Okay. Juan Pablo Montoya, what? Was leading, right? Was leading. So I'm going to answer that. Was leading the race when he had an accident with another car. Okay, no problem. So I'm going to answer this, of course. Was leading. So was leading. Why not? You guys can answer. And here we're going to use the past tense of have, which is had. So this is the answer. So from this information, which I just read, I'm going to make a question in past progressive. You can either make one question or two. It depends. Okay, let's make a question with a question word. I'm going to make a question with using a question word. Okay. And this is my question. It begins like this. Take a look. Take a look. So I'm going to be like this. What was Juan? What was Juan Montoya doing when he had his accident? Okay. So this is the question. So take a look at the question. And let me change here. So what was Juan Montoya doing when he had his accident? And what is the answer? How do we answer this? Well, we answer like this. Juan Montoya was leading the race, period. That is the answer. What was he doing? Well, he was leading the race. That is the answer. Okay. When he had an accident with another car. Okay, so this is my question.
with a question word what? What was Juan Montoya doing? But I can also make another question. For example, I can make a yes or no question. For example, like this. Was Juan Montoya Montoya leading the race when he had his accident? Look at this. So this is a yes or no question. This is a question word, and this is a yes or no question. You see how different it is? Very easy. This is very easy. And this is a very good, way to practice conversation. If we are good in this, we can have a conversation with anybody, Okay, so, what happened? Send it to the back. Okay, so look at my questions. These are my questions right here. Okay, who's ready? Who wants to be first? Who would like to be the first student to make a question? Are you ready or are you not ready? So how do we answer this? Was Juan Montoya leading the race when he had an accident? Yes, he was. It says here, Pablo Montoya was leading the race. Yes, he was. The answer of this is yes, he was. What is the answer of this? Okay, Juan Pablo Montoya was leading the race. That's it. When he had, an accident. Okay. When he had, I can change his for and. I can change it. It doesn't matter. Let's change it for and or his. That's it. Okay, who's ready? Who would like to make a question, using this information, number 2 information? Who's ready? Who wants to be the first one? Come on, guys. Who wants to be the first one? Is Hugo there? Here's Hugo. Okay, Carlos is not coming today. His mother told me. Just told me it's not coming. You guys ready? Not ready? A ver. ¿Quién se va a animar? Anielín. I think I know you can do it, Anielín. I think you can make a question. Who wants to be first? Nadie, se les hace muy difícil. ¿Eh? ¿Se les hace muy difícil todavía? ¿Quién cree que puede? A ver, yo les ayudo. Todo es práctica. Todo es práctica de animarnos y no importa si nos equivocamos, pues apenas así nos damos, participando nos damos cuenta que tenemos que corregir de nosotros. Ashley, ¿te animas? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Pueden tomar como ejemplo mis preguntas, miren. Pueden tomar como ejemplo mis preguntas. Con una que me hagan. No tienen que ser 2. Claro que si pueden hacer 2, mejor, o 3. A ver. ¿Sí te animas, Ashley? Sí te animas, ya. Mira, lee la información, lee la número 2. Respóndelas. Last night I stayed alone Ajá. at home. I was reading Ajá, reading. when Mary came. Ajá, when Mary came. Exactly. Very good, excellent. ¿Sí suenas? Malita la garganta. Creo que es el frío y ya muchos hemos pasado por lo mismo también. Pero te vas a aliviar, no te preocupes. Okay, you're gonna feel better. So from this information, Ashley, ¿qué pudieras preguntar?
¿Qué pudiera? Analiza, fíjate cómo hice yo mis preguntas, mira, míralas. Pero tú, ¿qué pudieras preguntar? Fíjate. Last night I stayed alone at home. I was reading. I was reading when Mary came in suddenly. She made me scream. ¿Alguien me puede decir qué significa suddenly? Suddenly. ¿Quién me comparte esa palabra? Suddenly. Esta, por favor. ¿Quién me puede decir, por favor, qué significa suddenly? Suddenly. ¿Nadie sabe qué significa suddenly? ¿Alguna otra palabra que no comprendan de ahí, alguien? Es como muy de pronto, algo así. Exacto, de repente, de pronto, eso significa. Y de pronto que she made me scream. ¡Ah! Sí, pues de repente, ¿no? Llegó y te hizo gritar. ¿Le asustó? So, ¿cómo sería la pregunta, Ashley? ¿Cómo serías? ¿La harías con yes or no question? ¿La harías? Y fíjense, quiero que comparen. Miren, si se fijan en la pregunta de yes or no question, ya estamos diciendo la respuesta. Simplemente queremos que nos diga si está bien o está mal. Si sí tenemos la razón o no. Porque fíjense, ¿was Juan Montoya leading the race when he had an accident? O sea, yo ya estoy diciendo la respuesta. Miren, porque yo ya estoy diciéndole cuál es la respuesta. Juan Montoya, perdón, pero acá me fue. Was leading the race. Esto está como respuesta. Fíjense. Porque esta información, pues es la respuesta de arriba. What was Juan Montoya doing when he had an accident? Aquí no estamos mencionando nada de leading the race. Porque la respuesta de esta, pues es esto. Juan Montoya was leading the race. Entonces vean la diferencia entre una y la otra. Aquí no sabemos la respuesta. What was Juan Montoya doing? ¿Qué estaba haciendo Juan Montoya? No sabemos qué estaba haciendo. Aquí sí tenemos idea de qué es lo que estaba haciendo Juan. Tenemos un indicio, pero queremos saber si sí es cierto o no. ¿Sí? Por eso es una pregunta de yes or no. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, ¿necesitas ayuda? ¿Qué tipo de pregunta te gustaría hacer, Ashley? ¿Con question word Eh, o con yes or no question? ¿Cómo te animarías? yes, yes or no. Yes, yes or no. Entonces, ¿qué tienes que tomar en cuenta? Si tú vas a usar el was o el were, eso es lo que primero que tienes que tomar en cuenta. ¿Cuál de estos dos tú vas a utilizar? ¿Cuál de estos dos? Y esto depende del sujeto, Ashley. Entonces, tiene que analizar aquí de quién vas a hablar. Dice aquí, last night I stayed at home. I stayed alone at home. Dice, I was reading. Entonces, recuerda que aquí te está diciendo esto que está aquí, esta información te lo está diciendo una persona, una segunda persona. Hoy yo me quedé en casa solo. Entonces, como tú le vas a preguntar a esa persona, ¿qué sujeto vas a usar para preguntarle? El you. Correcto, el you. Entonces, ya de a partir de aquí, Ashley, tú ya sabes qué auxiliar vas a usar. ¿Y cuál es? El word. El were, exactamente. Were you. Y ahí ya partes de ahí. Entonces, y ahí tomas como la respuesta. Entonces tú vas a preguntar, ¿estabas tú leyendo cuando de repente María llegó? Eso pudieras preguntar. Mira, analízalo. Entonces, ¿por qué estamos usando el were? ¿Por qué? Porque es como el pasado progresivo, pues es como el pasado del presente progresivo, ¿sí? Acuérdense que en el presente progresivo usamos el am, el is y el are. El am, el is y el are con el presente progresivo. ¿Y cuál es el pasado progresivo del am, el is y el are? Pues el was y el were. Entonces recuerden que con los tiempos progresivos usamos los verbos con ing. Usamos los verbos con ing. Entonces tienes que usar el verbo con el ing. ¿Y cuál va a ser ese verbo que tú vas a usar con el ing? Fíjate que aquí lo usé, mira. Ya tienes el auxiliar, Ashley.
ya tienes el sujeto. Ahora, ¿qué sigue? Mira, el verbo. Entonces, ¿qué verbo vas a usar? Reading. Exacto, correcto, reading. Entonces, were you reading? ¿Qué más? ¿Estabas tú leyendo? Pues, ¿qué? Cuando María llegó de repente, puedes decir. Así puedes decir. When Mary came in Suddenly. A ver, Suddenly. practica esa palabra. Suddenly. 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 Es sudden. All of a sudden. Suddenly. Suddenly. Sin el LI. Y ahorita te lo voy a escribir. When Mary came. Y es sudden es así, mira. Sudden. Así bien fácil. Sin el LI al final. Perdona que se pronuncia así. Sudden. Pero le agregamos el LY. It's suddenly. Eso. O puedes suddenly. Algunas personas he escuchado que lo pronuncian all of a sudden. O a unas personas les he escuchado que lo pronuncian all of a sudden, suddenly. Así tiene una pronunciación, pero es práctica. So, were you reading when Mary came suddenly? Ahí está. And what is the answer? Yes, I was. Yes, I was. Or no, I wasn't. Esa es la respuesta. ¿Sí? Yes, I was. Yes. Yes, I was. Or no, I wasn't. This is either one or the other. Either one or the other is the answer. Yes, I was. No, I wasn't. Thank you. Okay, who would like to be the next one? ¿Quién sigue? Adelante, Nelly. La 3, va a leer la 3. ¿Le puede dar respuesta? Le puede ir ahí dando respuestita. I spent yesterday afternoon watching TV. When Tom called, I was watching The Simpsons. Okay, I was watching. Very good. I was watching The Simpsons. Watch. Muy bien. Esta cold. Este se What pronuncia así, mira. Perdón, este se were you pronuncia. doing Eso, muy bien, adelante. Déjame mover nomás las preguntas para hacerte. yesterday afternoon Okay. when Susan called you? Oh, muy bien, Aniel. Déjame por aquí escribirlo. Otra vez, repítelo, amor. Were you? A ver. Were you? Ajá. Creo que tienes que usar esto. El que lleva ing, no calling. Pudiéramos hacer la pregunta en pasado simple, Anielin, y te la voy a hacer, pero ahorita quiero que tú me hagas la pregunta en pasado progresivo, pero usa el verbo, mira que ya están usando en pasado progresivo. Entonces, más bien va a ser, were you watching The Simpsons when Susan called? Mira, fíjate, were you watching? Fíjense cómo estamos usando los mismos verbos que tenemos ya aquí en ing. Mira, reading, leading, aquí miren, leading, reading, y acá va a ser watching. ¿Se fijan? Son los mismos verbos que estamos usando, que ya están aquí en pasado progresivo. Son los mismos, o sea, son los mismos. Entonces, okidoki, were you watching? ¿Cómo va? ¿Qué más va a ser, Anielín? Were you watching? The Simpsons. Ajá. The Simpsons. Y aquí sí usas el when. When. ¿Qué más? Te ayudo con esto. When Susan.
Me falta un Called. verbo. Called. Eso, called. Ahí está. So, la pregunta es así. Were you watching The Simpsons when Susan called? O sea, ¿qué estamos, o sea, fíjense que estamos diciendo, o sea, estaban mirando los Simpsons cuando Susana llamó. O sea, el pasado progresivo es, ¿qué estábamos haciendo nosotros? ¿Qué estaba en progreso esa situación? Esa acción que estaba en progreso cuando algo sucedió en el pasado. Fíjense cómo funciona el pasado progresivo. O sea, ¿qué estaba sucediendo, sí? En el pasado, ¿qué estaba en progreso, sí? O sea, ¿cuándo sucedió algo en el pasado? ¿Qué sucedió en el pasado? En esta situación, pues Susan llamó. Y cuando Susan llamó, ¿qué estabas haciendo? You were watching The Simpsons. Ahí está. Muy bien. No lo vamos a hacer todo, ¿no? Era simplemente esto una actividad para iniciar, sí, un poquito la clase y esperar a los demás que no han entrado. Pero si alguien más quiere hacer la 4, adelante. ¿Alguien está listo? O si no, pasamos con la siguiente actividad que les tengo por ahí. ¿Alguien le gustaría hacer la 4? Entonces, para que vean cómo, o sea, de una idea que tenemos aquí, o sea, de una oración, de una idea, pues podemos hacer preguntas. Y como le dije ahorita aquí a Anielín, se pueden hacer preguntas también en pasado. Entonces, ¿qué puedo decir? De aquí voy a hacer una pregunta en pasado, miren. Vean a continuación. Voy a hacer una pregunta en tiempo pasado, en pasado simple. Y la voy a hacer con yes or no question. Y para eso, como voy a usar el verbo call, pues yo voy a decir, did you, okay, did you watch the season? Okay, yo puedo decir, did you watch, did you watch the Simpsons? Simpsons. When? Okay, when Susan called. Ahí está, mira. También en pasado simple. Did you watch the Simpsons? O sea, tú vistes los Simpsons. Did you watch the Simpsons when Susan called? Ahí está. Otra pregunta. Entonces, igual es la misma información. Were you watching the Simpsons when Susan called? Did you watch the Simpsons when Susan called? Entonces, vean, miren, comparen pasado progresivo con pasado simple, ¿no? Pasado simple. ¿Qué fue? El pasado simple, miren. ¿Qué hiciste cuando esto sucedió? ¿O qué estabas haciendo? Sí. Ahí está. Es bien simple, sí, pero sí hay que practicarlo y tener en cuenta que tenemos que usar, cómo se hacen unas cosas. Los dos son preguntas de yes or no. Las dos preguntas, esta y esta, son de yes or no. En las dos respondemos yes or no. En esta respondemos yes I was y en esta es yes I did, ¿sí? Y los dos son de yes or no. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues el tiempo. Que esta la hicimos pues en pasado simple y esta en pasado progresivo. Y yo pienso que a fin y al cabo, como que vamos a lo mismo, ¿no? Llegamos a lo mismo. La única diferencia es lo que estábamos haciendo a lo que hicimos, ¿no? A lo que hicimos cuando sucedió cuando se dio esta situación. O sea, Susan llamó. En los dos casos, Susan llamó. En los dos casos. Pero una cosa es lo que hicimos y la otra lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Se fijan? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Son pequeñas, así, para que vayan viendo y comparemos los tiempos. Es bien importante. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien le gustaría probar hacer una de estas? Hugo, Paulina, Anieli. Dígame, Anieli. ¿Cómo sería la pregunta 3 con el question word? Perfecto. Vamos a analizar eso. Mire, dice, I spent yesterday afternoon. Fíjate, aquí, nada más, fíjate. ¿Qué tienes aquí? Mira, déjame tomar esto. Aquí ya tienes yesterday afternoon. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí ya podemos usar un question word como el when. Porque el when habla pregunta del tiempo, ¿no? De un momento en el tiempo. Y aquí tenemos yesterday afternoon, ¿sí?
Ahí tenemos. Entonces, ¿con quién pudiéramos hacer también otra pregunta? Te voy a hacer con todas las que podamos. Vamos a hacer con todas las que se puedan. Nada más déjame abrir un espacio para que quede en blanco, para que puedan ustedes ver más clarito. Déjame eliminar esto aquí. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, preguntas con el when. Bueno, digamos, ahí vamos a decir when, okay, hasta con pasado progresivo, ¿verdad? So, when were you, vamos a poner por ahí, when were you watching TV? Okay, when were you watching TV? When Susan called. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos preguntando? Cuando tú estabas viendo la televisión, dice, when were you watching TV? When Susan called. O sea, o puede quedar nada más hasta aquí. When were you watching TV? Puede quedar hasta aquí cuando tú estabas viendo la tele. Pero le estoy agregando más información. When Susan called. O sea, estoy siendo más específico. When Susan called. ¿Y la respuesta cuál sería? Sería yesterday afternoon. La respuesta sería de la siguiente manera. Sería así. I was watching TV yesterday afternoon. Ahí está. Entonces, vean cómo mi pregunta que debe tener sujeto, el verbo y el objeto. O sea, aquí está el objeto. Entonces, when were you watching TV? Yesterday afternoon. When Susan called. I was watching TV yesterday afternoon. Lo que más me importa es esto, el yesterday afternoon. Ok, vamos a ver si podemos hacer otra pregunta. Vamos a analizar con otro question word. Esto que está aquí. Ok, ahora se me ocurre con el who, miren. Se me ocurre con el who. Fíjense. Ahora voy a preguntar, who called, no, who was, who was watching TV when Susan called. Ahí está la pregunta. Who was watching TV when Susan called? Entonces, ¿cuál será la respuesta a esto? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? I was, porque aquí dice, I was watching. Entonces, who, ¿por quién pregunta? Por el sujeto. Who was watching TV when Susan called? I was watching TV. I was watching. ¿Quieren saber? Pues ya. Entonces ahí está la respuesta. I was watching TV. I was watching TV when Susan called. Ahí está. Miren, entonces, aquí en esta pregunta quiero saber quién estaba mirando la televisión cuando Susan llamó. Y aquí ya me respondieron. Ya, yo. I was. Entonces ahí va, miren. Ahí va. Vamos a ir. Vamos a poner esto por acá. Vamos a ver, ¿se puede hacer otra pregunta? Sí, claro. Podemos hacer una con el what. Miren, podemos hacer una pregunta con el what ahora. ¿Qué voy a preguntar con el what? Pues voy a preguntar lo siguiente. What were you watching? What were you watching? What were you watching when Susan called? Ahí está. What were you watching when Susan called? ¿Y cuál es la respuesta? What is the answer? The answer is
The Simpsons. ¿Sí? The Simpsons. Ahí está. The Simpsons. Obviamente que le podemos agregar más. I was watching The Simpsons. ¿Sí? I was watching The Simpsons. Ahí está. Vean aquí. Entonces, vean cómo ya llevamos preguntas con el what, con el who, con el when. ¿Sí? Vean aquí, miren. Todas las preguntas que llevamos. O sea, todo lo que podemos preguntar de dos simples oraciones. Porque vean esto, miren. Vean lo siguiente. Esto hace pregunta con el what. Los Simpsons. Perdón. Esto hace una pregunta con el what. Por acá, el yesterday afternoon, pregunta del when, porque es el tiempo. El who, acá está, miren, por acá está el who. ¿Quién es el who? Acá. El I. Aquí preguntan con el I. Entonces vean cómo estamos respondiendo, o sea, la misma información nos dice, o sea, la misma, el when, cuándo, yesterday afternoon, who, I, what, the Simpsons. ¿Se fijan? O sea, ahí están ya las respuestas, o sea, tú simplemente tienes que identificar. Si tú sabes que el who pregunta por un sujeto, por una persona. El when pregunta, quiere información de un tiempo determinado, ¿sí? Un día, un mes, un año, ¿sí? El what, pues de objetos, de cosas, preguntas. Entonces, tú tienes que identificar esos elementos de los cuales estos question words hacen preguntas, ¿no? Entonces, obviamente que hay más question words, ¿no? Tenemos como tenemos otros, el why, pero aquí no hay ningún, este es de razón, queremos saber la razón y aquí no usan razón. ¿Qué otro question word tenemos? ¿Qué otro question word? Tenemos el what time, pero hasta ahorita no tenemos nada de la hora del reloj. No hay. No hay nada de eso. O sea, ¿qué otro question? Pues el how, tenemos el question word how, pero no hay nada de ese de cómo sucedió esto y aquello, no hay nada de eso, no hay información que nos permita hacer preguntas con estos question words, no lo hay, pero sí con el who, con el what y con el when, sí tenemos esa información para preguntar de eso, ¿no? Sí la tenemos. Y hay más question words, hay más. Tenemos el which, tenemos el whose, y más adelante vamos a ver esos question words, sí, más adelante los vamos a ver. El which, el whose, sí, vamos a ver eso. Pero ahorita estamos manejando estos, sí, el what, el where. A ver, no hicimos con el where. Hay información que nos pueda decir que podamos hacer una pregunta con el where. Hay información. A ver, un lugar, busquen un lugar. I spent yesterday afternoon watching TV when Susan called. Okay, I was watching the season. No hay ningún lugar. O sea, en la información no hay ningún lugar que yo pueda preguntar por ese lugar. O sea, no lo hay. Entonces, las preguntas que son posibles con question word nada más son el who, el what y el when. Obviamente que también hicimos preguntas, como le hizo Nielin, con el word. Claro. Were you watching The Simpsons when Susan called? O con el did. Entonces, como ya lo expliqué, o sea, podemos hacer preguntas de yes or no questions, ya sea en pasado progresivo o en pasado simple, ¿sí? Entonces, es mucho, o sea, y poco a poco van a ir ustedes ahí asimilando todo esto, los tiempos, las preguntas, los tipos de preguntas. ¿Por qué? Porque es importante dominar esto para llevar a cabo una conversación, comprenderla, responder en una conversación, ¿sí? Es importante. ¿Alguien tiene una pregunta más de cerca de esto? ¿Alguna preguntita? ¿Duda? ¿O quieren hacer o alguien quiere hacer una pregunta de la información que tenemos aquí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Nadie? Pasamos a la siguiente actividad. ¿Quieren pasar a la siguiente actividad? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a pasar a la siguiente actividad. Okidoki. Vamos a ver. Lo voy a tener por aquí.
Bueno, este es el material que les mandé yo aquí. Yo ya les mandé este material.